Firma este papel ahora mismo. ¿Ahora mismo? No puedo, se lo suplico. La noche de su 19 grado cumpleaños, Elena creía que iba a recibir un regalo, pero su tía la obligó a casarse con un hombre sin hogar delante de toda la familia para humillarla. Todos reían sin saber que este vagabundo era en realidad un multimillonario que había venido a destruir su secreto. En Sevilla, la noche de su 19 grado cumpleaños, Elena Vargas comprendió que ciertas humillaciones no venían de los enemigos, sino de la gente que comía en la misma mesa que tú. Desde la muerte de su padre, vivía en la gran casona familiar como una extraña tolerada por lástima, mientras que cada muro conservaba aún recuerdo del hombre que la había amado más que a nada. Cuando él vivía, esta casa tenía alma. Las cortinas permanecían abiertas, la cocina olía a pan recién hecho. Las risas atravesaban los pasillos, y Elena nunca había necesitado preguntar cuál era su lugar porque su padre se lo daba, naturalmente. Pero tras el entierro, todo había cambiado con una rapidez cruel. Su tía, doña Beatriz Vargas, hermana mayor de su padre, había tomado las llaves, los papeles, las cuentas, las decisiones. Luego, poco a poco, había tomado también la voz de Elena, su habitación, su ropa, su futuro e incluso su derecho a llorar. Se había encargado de explicar a todo el mundo que Elena era demasiado joven, demasiado frágil, demasiado perdida para gestionar cualquier cosa, y como la gente prefiere a menudo creer a los adultos que hablan alto antes que a las chicas que tiemblan en silencio, nadie había hecho realmente preguntas. Elena se había encontrado desplazada a un pequeño cuarto frío en la última planta, un antiguo trastero donde antaño se guardaban las cajas con los adornos de Navidad, mientras su prima Carla se instalaba en su habitación de la infancia con una sonrisa de victoria. Los vestidos de su madre desaparecieron de los armarios. Las joyas de su padre fueron guardadas en una caja fuerte a la que ella no tenía acceso, y las fotos de familia fueron retiradas del salón bajo el pretexto de que entristecían el ambiente. En pocos meses, Elena se había convertido en la chica a la que solo llamaban cuando había que limpiar, servir, planchar, preparar el café o desaparecer antes de la llegada de los invitados. Doña Beatriz no gritaba siempre. Era incluso eso lo que la hacía más aterradora. Sabía herir con frases suaves, con sonrisas lentas, con miradas que hacían comprender a Elena que ella no era nada. Delante de las visitas, interpretaba a la tía valiente que había acogido a la huérfana por deber familiar. Pero en cuanto la puerta se cerraba, le recordaba que comía gracias a ella, que dormía bajo su techo, que habría acabado en la calle, sin su generosidad. Carla no ocultaba siquiera su desprecio. Tenía 21 años, ropa de marca cara, un teléfono siempre levantado hacia su cara, y esa manera de reír que daba la impresión de que los demás solo existían para distraerla. Llamaba a Elena la criadita, la chica del pasado, la pobre heredera sin herencia. Cada mañana, Elena se levantaba antes que nadie. Bajaba las escaleras sin hacer ruido, preparaba el café de doña Beatriz, cortaba la fruta de Carla, fregaba el suelo de la cocina. Y luego se iba a veces a ayudar unas horas en una panadería del barrio para ganar un poco de dinero que escondía en una caja bajo una baldosa suelta de su habitación. No guardaba ese dinero para comprarse cosas bonitas. Lo guardaba para irse algún día, alquilar una pequeña habitación, encontrar un abogado, quizás comprender lo que su padre le había dejado realmente. Pero cada vez que creía haber ahorrado lo suficiente para respirar, doña Beatriz encontraba una nueva deuda, una nueva factura, una nueva razón para quitarle una parte de lo que había ganado. Elena no sabía todavía que su tía no quería solamente mantenerla pobre, quería impedirle ser libre. El día de su cumpleaños había comenzado, como todos los demás, en el silencio y el frío. Elena se había despertado antes que el sol, con los dedos entumecidos, el corazón oprimido por esa tristeza particular que llega cuando una fecha antaño alegre se convierte solo en un recordatorio de lo que se ha perdido. Su padre siempre había hecho de sus cumpleaños un pequeño acontecimiento. Incluso cuando trabajaba mucho,
encontraba tiempo para dejarle una flor sobre la almohada o prepararle un chocolate caliente con demasiado azúcar. Aquel año, nadie le deseó nada en el desayuno. Doña Beatriz le tendió simplemente una lista de tareas más larga de lo habitual, porque estaba prevista una recepción esa misma noche. Carla debía recibir a algunos amigos, vecinos influyentes de la alta sociedad sevillana, un notario, 2 empresarios y otras personas que Elena no conocía. Doña Beatriz pretendía que era una velada para discutir proyectos familiares, pero Elena comprendió que trabajaría como servicio doméstico en su propia fiesta, escondida detrás de la de los demás. Pasó el día lavando copas, preparando bandejas, planchando manteles, arreglando flores blancas en jarrones demasiado pesados, mientras Carla se probaba vestidos delante del espejo pidiendo a Elena que subiera la cremallera, que retrocediera, que avanzara, que mirara. Y luego, finalmente, que no mirara porque una chica como ella no tenía necesidad de admirar lo que nunca podría llevar. Elena no respondió. Había aprendido que responder solo daba más fuerza a quienes buscaban una reacción, pero cada silencio le costaba. Cada humillación se apilaba en su pecho como una piedra. Al llegar la noche, la casona brillaba con una luz dorada que ya no se parecía al calor de su infancia. Los invitados entraron riendo, perfumados, bien vestidos, algunos llevando regalos destinados a Carla, mientras que nadie parecía acordarse de Elena. Ella circulaba entre ellos con una bandeja, vestida con un traje sencillo color crema, que doña Beatriz había elegido para ella, lo bastante limpio para servir delante de los demás, lo bastante apagado para no atraer nunca la compasión. Sin embargo, a pesar de su cansancio, Elena tenía una belleza suave que las humillaciones no habían logrado borrar. Su piel morena brillaba ligeramente bajo las luces, sus ojos guardaban una profundidad triste y su cabello recogido de forma sencilla revelaba un rostro joven, digno, casi demasiado tranquilo para la crueldad que lo rodeaba. Algunos invitados la miraban con curiosidad, como si supieran que pertenecía a esa casa sin comprender por qué servía el champán. Otros desviaban la mirada, porque ver la injusticia obliga a veces a la gente a elegir un bando, y la mayoría prefiere quedarse del lado de la comodidad. Elena hacía todo lo posible por permanecer invisible. Pensaba que la velada acabaría pasando como todas las demás. Ignoraba que doña Beatriz había preparado algo que iba a romper la poca seguridad que le quedaba. Hacia el final de la cena, doña Beatriz pidió silencio. Se levantó en medio del salón con una copa en la mano, vestida con un traje oscuro que le daba el aire de una mujer respetable y severa. Carla se colocó cerca de ella con su teléfono, ya lista para grabar, con una sonrisa impaciente en los labios. Elena se mantenía cerca de la puerta, con una bandeja vacía entre las manos. Sintió inmediatamente que algo no iba bien. Doña Beatriz posó sobre ella una mirada lenta, casi tierna. Pero Elena conocía esa ternura. Era la calma antes de la bofetada. Su tía anunció delante de todo el mundo que era hora de arreglar un asunto familiar importante, un asunto que concernía futuro de Elena. Explicó que una joven sin fortuna, sin experiencia y sin verdadera protección no podía permanecer indefinidamente en una casa que ya no le pertenecía. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Doña Beatriz continuó diciendo que había encontrado una solución honorable, una solución que evitaría a Elena acabar sola, perdida, inútil. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, pero nadie intervino. Entonces la puerta principal se abrió. 2 hombres de servicio hicieron entrar a un hombre que Elena ya había visto varias veces. Fuera, cerca de las calles comerciales del centro y los bancos fríos donde las personas olvidadas por la ciudad se refugiaban como podían, llevaba un viejo abrigo desgastado, zapatos rotos, una barba oscura mal, recortada, y su cabello parecía haber guardado el polvo de los días difíciles. Parecía pobre, cansado, casi ausente, pero sus ojos no se parecían al resto. Eran tranquilos, demasiado tranquilos, como los de un hombre que observaba más que sufría. El salón se llenó de una risa cruel incluso antes de que doña Beatriz hablara.
Carla enfocó el rostro de Elena, feliz de capturar cada segundo de su humillación. Doña Beatriz señaló al hombre y declaró que él era su futuro marido. No dentro de unos meses, no cuando ella estuviera lista, no después de una verdadera discusión. Hoy, esta noche, dijo que Elena necesitaba un hombre a su nivel, alguien que no pediría dote, ni herencia, ni estatus, un hombre que aceptaría tomarla como era, es decir, sin valor a los ojos de la familia. Elena creyó primero que había oído mal. Posó la bandeja sobre una mesa porque sus manos temblaban demasiado. Miró a los invitados, buscando un rostro humano, una persona que se levantara para decir que era imposible, que nadie podía forzar a una joven a casarse con un desconocido para castigarla por existir. Pero las miradas se bajaron. Algunos sonrieron con malestar. Otros fingieron no comprender. El notario presente en la sala permaneció en silencio, con el rostro cerrado. Elena comprendió entonces que esta escena no era una locura improvisada. Doña Beatriz lo había preparado todo, incluso los papeles, incluso los testigos, incluso el miedo que debía empujarla a aceptar. Elena murmuró que no quería. Su voz era débil pero clara. Doña Beatriz sonrió y se acercó a ella con una lentitud glacial. Le recordó que no tenía dinero, ningún documento, ningún lugar a donde ir. Le dijo que si se negaba, abandonaría la casa en el acto, sin abrigo, sin bolso, sin el menor recuerdo de su padre. Añadió que una chica verdaderamente agradecida no discutía cuando se le ofrecía todavía un techo, aunque fuera un techo miserable. Carla rió más fuerte y soltó que Elena debería dar gracias al cielo porque al menos este vagabundo no sería exigente. En ese instante, Elena miró al hombre del abrigo roto. Esperaba ver vergüenza, incomodidad o quizás una forma de satisfacción malsana, pero no vio nada de eso. Él la miraba como si él también encontrara la escena injusta, como si comprendiera la violencia escondida detrás de los vestidos, las copas de cristal y las sonrisas limpias. Sus ojos se cruzaron con los suyos, segundo de más. Y en ese segundo, Elena sintió algo extraño, una impresión casi imposible de explicar. Este hombre no parecía haber venido para hundirla. Parecía haber venido para ver hasta dónde era capaz de llegar doña Beatriz. Pero esta intuición desapareció inmediatamente bajo el peso del miedo. Doña Beatriz hizo una señal al notario que presentó los documentos hablando de una unión civil ya organizada, de procedimiento acelerado, de acuerdos familiares, de firmas necesarias. Todo parecía legal en la boca de este hombre, pero nada parecía justo en el corazón de Elena. Solo tenía 19 años. Estaba sola, rodeada de gente que había decidido que su vida podía ser movida como un mueble. Pensó en su padre. Pensó en lo que él habría hecho si hubiera estado allí. Habría volcado la mesa, habría tomado su mano, la habría sacado de esa habitación, pero él ya no estaba. Solo quedaba su recuerdo, y ese recuerdo no podía protegerla de los vivos. La ceremonia fue rápida, fría, casi irreal. La forzaron a ponerse una chaqueta sobre los hombros y a mantenerse recta. La condujeron a una pequeña sala contigua, donde habían preparado una mesa, algunos papeles, 2 testigos complacientes y una atmósfera que se parecía menos a una boda que a una condena. Elena ya no lloraba. Su rostro se había vuelto inmóvil, como si su alma hubiera abandonado la habitación para sobrevivir en otro lugar. El hombre, por su parte, se mantenía cerca de ella sin intentar tocarla. Cuando le preguntaron su nombre, respondió, con una voz grave, que se llamaba Alejandro Montenegro. Ese nombre hizo mover algo en la mirada del notario, una inquietud minúscula, casi invisible, pero Elena estaba demasiado alterada para prestar atención. Doña Beatriz apresuró las cosas. Carla continuó filmando a escondidas. Los invitados más crueles se quedaron para asistir al espectáculo, mientras que los más cobardes se marcharon discretamente para no tener que contar más tarde que habían visto una injusticia y que no habían hecho nada. Cuando llegó el momento de firmar, Elena sintió que su mano se volvía pesada.
El bolígrafo temblaba entre sus dedos. Tenía ganas de gritar, pero su garganta no dejaba pasar ningún sonido. Doña Beatriz se inclinó hacia ella y murmuró que si montaba una escena, destruiría los últimos recuerdos de su padre. Entonces Elena firmó, no porque aceptara, sino porque estaba atrapada. Alejandro firmó después de ella. No sonrió, no celebró nada. Firmó como un hombre que acababa de poner una pieza importante en un tablero de ajedrez que nadie más veía. Tras la ceremonia, doña Beatriz anunció que Elena ya no dormiría en la casa. Pertenecía a partir ahora a su marido. Dijo con esa palabra terrible que heló a Elena hasta los huesos. Alejandro levantó entonces los ojos hacia ella por primera vez, con una dureza visible. Respondió tranquilamente que nadie pertenecía a nadie. Su frase cortó el salón como una hoja silenciosa. Algunos invitados dejaron de reír. Doña Beatriz frunció el ceño, sorprendida por el tono de ese hombre que creía débil. Carla se burló de él, diciendo que un hombre que llevaba zapatos agujereados no debía jugar a ser un príncipe. Alejandro no respondió. Se volvió hacia Elena y le pidió simplemente que cogiera lo que quisiera llevarse. Doña Beatriz estalló en una risa seca y dijo que no se llevaría nada porque todo lo que había en esa casa pertenecía a partir de ahora a la familia. Elena comprendió que eso incluía incluso una foto de su padre. Ese dolor fue más fuerte que el matrimonio forzado. Subió las escaleras bajo la mirada de todos, entró en su pequeño cuarto, abrió la caja bajo la baldosa y tomó solamente unos pocos billetes arrugados, una vieja carta de su padre y un pequeño pañuelo que su madre había llevado antaño. Cuando volvió a bajar, Alejandro la esperaba cerca de la puerta. Seguía pareciendo un hombre pobre, pero se mantenía con una dignidad que nadie en esa casa poseía. Doña Beatriz le lanzó una última frase cruel, diciendo que podía quedársela, que costaba demasiado alimentarla. Elena bajó los ojos, pero Alejandro respondió que llegaría un día en que ciertas personas comprenderían que lo que tiran por orgullo es a veces lo que deberían haber protegido de rodillas. Doña Beatriz no comprendió. Carla rió de nuevo. Luego la puerta se cerró detrás de Elena y con ese ruido seco, toda su antigua vida pareció derrumbarse. Fuera, el aire de Sevilla era fresco esa noche. Elena caminaba al lado de Alejandro, sin saber a dónde llevaba. Tenía miedo de él, miedo de la noche, miedo de su propia situación, pero una parte de ella estaba demasiado agotada para entrar en pánico todavía. Él mantenía una distancia respetuosa como si sintiera que el menor gesto brusco podría romperla. Cruzaron varias calles adoquinadas sin hablar. Elena apretaba contra ella el pequeño bolso que contenía los últimos fragmentos de su pasado. Terminó por preguntar con una voz casi inaudible por qué había aceptado. Alejandro permaneció en silencio un momento antes de responder que no había aceptado para poseerla, sino para impedir que un hombre peor fuera elegido en su lugar. Elena no supo qué hacer con esta respuesta. No sabía si debía creerle. Los hombres podían decir cosas bonitas antes de revelar su verdadera naturaleza. Había visto suficientes mentiras en su familia para desconfiar de todas las palabras. Alejandro pareció comprender su miedo, pues añadió que nunca tendría que compartir una cama, una habitación o una vida que ella no hubiera elegido. El matrimonio había sido forzado por otros, pero él no forzaría nada. Sus palabras deberían haberla tranquilizado, pero la hicieron llorar en silencio, porque ya no estaba acostumbrada a que le hablaran como a una persona libre. Llegaron frente a un pequeño apartamento sencillo, limpio pero modesto, situado encima de un antiguo taller en un barrio obrero. No era una casa de ricos ni un lugar lujoso, pero tampoco era el refugio miserable que ella había imaginado. Alejandro abrió la puerta y encendió una lámpara. La sala principal contenía una mesa de madera, 2 sillas, una cocina minúscula, algunos libros apilados y una manta doblada con cuidado sobre un sofá. Nada estaba sucio, nada olía a abandono. Elena se quedó cerca de la entrada, pero desconfiada. Alejandro dejó las llaves sobre la mesa y le dijo que podía dormir en la pequeña habitación, cerrar la puerta por dentro y que él dormiría en el sofá. Le mostró dónde estaba el baño, las toallas limpias, el té.
el pan, y luego retrocedió como para dejarle espacio para respirar. Elena ya no comprendía nada. El hombre que su familia había elegido para humillarla acababa de ofrecerle más respeto que todos los que llevaban su apellido. Entró en la habitación sin saber qué decir. Había una cama individual, una manta gruesa y una ventana que daba a un patio interior oscuro. Cerró la puerta, dejó su bolso y luego se sentó en el borde del colchón. Durante varios minutos no se movió, y luego todo lo que había retenido se rompió. Lloró sin ruido, con las manos sobre la boca para no ser oída, como lo que había hecho tantas noches en la casa de su padre convertida en prisión. Pero, esta vez, nadie llamó a la puerta para pedirle que se callara. Nadie la trató de ingrata, nadie le dijo que sus lágrimas molestaban. Detrás de la puerta, Alejandro permaneció en silencio, y ese silencio, por primera vez en mucho tiempo, no se parecía al desprecio, se parecía a una protección. A la mañana siguiente, Elena se despertó tarde, sorprendida por la luz que entraba en la habitación. Durante un segundo, olvidó todo. Luego la memoria volvió con brutalidad. El matrimonio, las risas, doña Beatriz, Carla, la firma, la puerta que se cerraba. Se levantó bruscamente, abrió la puerta con prudencia y encontró a Alejandro, sentado a la mesa, una taza de café delante de él, un cuaderno abierto bajo su mano. Había preparado tostadas y fruta cortada. No le pidió que sonriera ni que interpretara a la mujer agradecida. Le dijo solamente que debía comer porque los grandes dolores se vuelven más pesados cuando el cuerpo está vacío. Elena quedó de pie, avergonzada por esta atención simple. No tenía hambre, pero su estómago decía lo contrario. Se sentó lentamente. Alejandro no la miraba como doña Beatriz la miraba, con esas ganas de controlar cada gesto. La dejó tomarse su tiempo. Cuando ella preguntó qué iba a pasar ahora, él respondió que ella tenía el derecho de decidir. Podía quedarse unos días, irse cuando quisiera, buscar trabajo, retomar el contacto con alguien de confianza, y él ayudaría a anular o impugnar todo lo que se había hecho contra ella. Elena levantó la vista. Impugnar. Esa palabra parecía casi peligrosa. En la casa de doña Beatriz le habían repetido que no tenía ningún derecho. Alejandro dijo, entonces, que a menudo se repite a la gente que no tienen ningún derecho cuando se tiene miedo de que descubran lo contrario. Elena sintió una pequeña llama moverse en ella, minúscula pero viva. Sin embargo, la confianza no se adquirió de golpe. Los días siguientes, Elena permaneció prudente. Limpiaba a veces la pequeña cocina por reflejo, y Alejandro le pedía suavemente que parara cuando lo hacía como una sirvienta. Se levantaba antes que él para preparar algo, y él le recordaba que no estaba contratada allí. Se disculpaba por detalles ridículos, un vaso movido, una puerta cerrada, demasiado fuerte, una pregunta hecha demasiado rápido, y cada vez Alejandro parecía retener una cólera silenciosa que no estaba dirigida contra ella, sino contra quienes la habían acostumbrado a creerse culpable de existir. Él llevaba siempre su ropa vieja cuando salía, y eso turbaba a Elena. El apartamento, aunque sencillo, tenía objetos que no correspondían a la imagen de un hombre completamente perdido. Sus libros eran caros, ediciones académicas. Algunos documentos llevaban nombres de bufetes de abogados importantes de Madrid y Sevilla, y su teléfono, aunque con la pantalla rota, recibía a veces llamadas que él rechazaba delante de ella. Una noche lo vio hablar con un hombre con traje en el patio. El hombre parecía nervioso, casi sumiso. Tendió un sobre a Alejandro, llamándole «señor» antes de corregirse inmediatamente. Alejandro guardó el sobre y levantó la vista hacia la ventana. Elena retrocedió demasiado tarde. Él la había visto, pero no subió a preguntarle qué había oído. Continuó solamente actuando como si el misterio no existiera. Mientras tanto, doña Beatriz hacía correr otra versión de la historia por los círculos sociales de Sevilla. Contaba que Elena se había ido voluntariamente con un hombre pobre, que siempre había sido inestable, que había deshonrado a la familia aceptando una unión ridícula.
Carla publicó un video editado de manera que hacía creer que Elena había elegido la situación por desesperación amorosa. Los comentarios en redes sociales fueron crueles. Algunos se burlaban de su vestido, de su cara triste, del hombre a su lado. Otros preguntaban cómo una chica de buena familia podía caer tan bajo. Cuando Elena vio el video en el teléfono de una panadera que no sabía que ella era la implicada, sintió la vergüenza quemarle la piel. Volvió al apartamento temblando, persuadida de que el mundo entero se reía de ella. Alejandro la encontró sentada en el suelo de la habitación, con la mirada vacía. Ella le mostró el video sin hablar. Él lo miró hasta el final, con el rostro cerrado. Luego dejó el teléfono y dijo que la gente que utiliza la humillación como espectáculo olvida siempre que las imágenes quedan también como prueba. Elena no comprendió de inmediato. Pensaba que hablaba para consolarla. Pero Alejandro ya había empezado a grabar, a clasificar, a preparar algo. La primera vez que Elena volvió cerca de su antigua casa fue para recuperar la carta original que su padre le había escrito antes de su muerte. Sabía que doña Beatriz había guardado ciertas cajas en el garaje. Alejandro propuso acompañarla, pero ella rechazó primero, por orgullo o por miedo a depender de él. Él aceptó, pero se mantuvo a distancia. Frente a la verja de hierro forjado, Elena dudó mucho tiempo. La casona parecía más fría que antes, como si incluso las ventanas hubieran aprendido a rechazarla. Carla salió, la primera. Llevaba un abrigo claro, gafas de sol oscuras y una sonrisa malvada. Le preguntó a Elena si su marido vagabundo ya la había llevado a mendigar a la puerta de la catedral. Elena sintió que sus piernas flaqueaban, pero no bajó la mirada. Pidió solamente sus cosas. Carla rió y aplaudió ese nuevo coraje que ella fingía también. Le dijo a Elena que ya no tenía nada allí, que los recuerdos no eran para las chicas que firmaban su partida. Elena respondió que esa casa había pertenecido a su padre. Doña Beatriz acercó y murmuró que su padre estaba muerto y que los muertos ya no firman cheques. Esta frase golpeó a Elena como una bofetada. Alejandro, que observaba desde el otro lado de la calle, dio un paso. Pero Elena levantó ligeramente la mano para pedirle que se quedara. No quería que su regreso se convirtiera en una escena callejera. Se marchó sin la carta, pero algo había cambiado. El dolor seguía allí. Sin embargo, ya no estaba sola para llevarlo. Cuando se reunió con Alejandro, no lloró. Dijo simplemente que quería saber la verdad sobre los papeles de su padre. Alejandro la llevó entonces a ver a una anciana llamada Doña Rosa, antigua secretaria de confianza de su padre. La mujer vivía en un piso en Triana abarrotado de carpetas, plantas y recuerdos. Al ver a Elena, se llevó una mano a la boca emocionada, como si volviera a ver al hombre al que había servido lealmente durante años. Explicó que el padre de Elena había preparado documentos antes de su muerte, que quería proteger a su hija, pero que tras el funeral, doña Beatriz había hecho desaparecer todo. Había intimidado a empleados, falsificado firmas, cerrado cuentas, vendido ciertos bienes a sociedades pantalla. Elena escuchaba con el corazón acelerado. Lo que había sentido durante años no era solamente una impresión. No le habían quitado solamente su habitación. Le habían robado una vida entera. Doña Rosa le entregó una copia parcial de un antiguo expediente que había escondido por prudencia. Alejandro miró las hojas sin sorpresa. Elena notó su calma. Le preguntó si ya lo sabía. Él respondió que tenía sospechas. No todas las pruebas todavía. La palabra prueba volvió de nuevo. Elena comprendió que desde el principio Alejandro no era solamente un hombre, pobre, tomado al azar. Buscaba algo, y de una manera que ella no comprendía todavía, su historia formaba parte de su investigación. Los días se volvieron más intensos. Alejandro le ayudó a encontrar rastros, nombres, fechas. Le enseñó a leer ciertos documentos legales y financieros sin dejarse impresionar por las palabras complicadas. Decía que las mentiras de los poderosos llevan a menudo trajes limpios, sellos oficiales y firmas ilegibles, pero que siguen siendo mentiras. Elena descubría
una versión de su padre que le habían ocultado. Un hombre que había construido proyectos, ayudado a familias, invertido en viviendas sociales, soñado con crear una fundación para jóvenes sin apoyo. Doña Beatriz había transformado ese legado en una máquina de beneficios, vendiendo lo que podía ser vendido, aplastando a quienes hacían preguntas. Cuanto más aprendía Elena, más la tristeza dejaba paso a una cólera nueva. No, una cólera ruidosa, sino una cólera recta, la que te endereza la espalda. Alejandro la miraba cambiar sin presionarla. Nunca le decía que perdonara demasiado rápido, ni que se vengara ciegamente. Le repetía que la justicia necesitaba paciencia porque las trampas construidas durante años no se derrumban con una sola lágrima. Pero doña Beatriz no permaneció inactiva. Comprendió que Elena ya no estaba tan sola como antes. Envió primero mensajes fríos, luego amenazas disfrazadas. Pretendió que si Elena continuaba hurgando, publicaría otros videos, inventaría historias, haría creer que Alejandro la había manipulado. Carla añadió su crueldad habitual, enviando fotos retocadas, palabras hirientes, mensajes donde decía que Elena acabaría abandonada en un centro de acogida. Elena intentó fingir que eso no le afectaba, pero Alejandro la encontró una noche frente a la ventana, incapaz de respirar con normalidad. Ella le confesó que tenía miedo, no solo de doña Beatriz, sino de volverse como ella si buscaba justicia. Alejandro le respondió que reclamar lo que te ha sido robado no te vuelve cruel. Lo que vuelve cruel es quitar a los demás y luego pedirles que sonrían. Esta frase se quedó en ella. No quería destruir por destruir. Quería solamente recuperar su nombre, su historia, su dignidad. Un domingo por la mañana, Alejandro desapareció varias horas. Había dejado una nota simple en la mesa diciendo que volvería antes de la noche. Elena pasó el día releyendo los documentos de doña Rosa. Buscando un bolígrafo en un cajón, encontró por accidente una tarjeta negra Business a nombre de Alejandro Montenegro con un logo dorado y una dirección en el barrio de Salamanca en Madrid que no tenía nada que ver con un hombre sin techo. Su corazón se puso a latir más rápido. Dejó la tarjeta en su sitio, avergonzada por haber husmeado, pero su mente ya no podía ignorar las señales. Cuando Alejandro volvió, llevaba su viejo abrigo, pero sus zapatos estaban extrañamente limpios, como si viniera de un lugar donde no se caminaba por el polvo. Elena hizo la pregunta que retenía desde hacía demasiado tiempo. Le preguntó quién era realmente. Alejandro permaneció inmóvil. Durante un instante, ella creyó que iba a mentir. Luego se quitó lentamente el abrigo y se sentó frente a ella. No le dio toda la verdad, no todavía. Dijo solamente que su apellido abría puertas que ciertas personas creían cerradas y que había elegido vivir en la sombra porque la gente muestra su verdadera cara cuando piensan que hablan con alguien que no puede hacer nada contra ellos. Elena sintió un miedo diferente subir en ella. Le preguntó si la había utilizado. Alejandro bajó los ojos y fue la primera vez que lo vio realmente herido. Respondió que había aceptado ese matrimonio forzado porque sabía que doña Beatriz preparaba algo contra ella, pero que no había previsto encariñarse con su dolor ni querer protegerla más allá de su investigación. Elena no respondió. Una parte de ella estaba aliviada de no estar frente a un desconocido impotente. Otra parte se sentía traicionada porque incluso los secretos protectores siguen siendo secretos. Esa noche, Elena durmió mal. Repensó en todos los gestos de Alejandro, en su paciencia, en su distancia, en sus frases que parecían siempre saber más de lo que decían. Ya no sabía si debía agradecérselo o guardarle rencor. Al día siguiente, tomó su bolso y salió sola. Caminó mucho tiempo sin destino preciso hasta una pequeña iglesia antigua en el barrio de Santa Cruz que estaba abierta, donde se sentó al fondo. No había ido a rezar con grandes palabras. Quería solamente un lugar donde nadie le pidiera elegir inmediatamente entre el miedo y la confianza. Pensó en su padre. Se preguntó qué le habría aconsejado él. Quizás le habría dicho que no todas las mentiras valen lo mismo, pero que ningún vínculo puede crecer sin verdad. Cuando volvió, Alejandro la esperaba afuera
inquieto y silencioso. No le reprochó haberse ido. Le dijo solamente que tenía razón en exigir la verdad. Entonces, le contó una parte más profunda de su historia. Su propio padre había sido arruinado años atrás por un grupo de familias respetables de la élite, andaluza y madrileña, que robaban bienes, manipulaban herencias y aplastaban a los débiles bajo expedientes perfectamente presentados. Alejandro había crecido en la riqueza, y luego había visto esa riqueza convertirse en un arma en malas manos. Tras la muerte de su padre, había retomado el imperio familiar. Pero en lugar de mostrarse en las galas benéficas, había elegido investigar él mismo. Se vestía como un hombre olvidado, dormía a veces fuera, hablaba con los guardias de seguridad, los empleados, los chóferes, las mujeres de la limpieza, con todos aquellos a los que los ricos nunca miraban. Así es como había oído el nombre de doña Beatriz Vargas en ciertos círculos financieros corruptos. Así es como había descubierto la existencia de Elena. Y, la noche del cumpleaños, había venido para observar. Pero cuando doña Beatriz había anunciado el matrimonio forzado, había comprendido que si se negaba, ella encontraría a otro hombre quizás peligroso, quizás cruel, para terminar su humillación. Entonces, había firmado para ganar tiempo y sacarla de allí. Elena escuchó sin interrumpirle. No era una verdad perfecta. Nada podía borrar el shock de aquella noche. Pero sintió que detrás de los secretos de Alejandro no había el deseo de poseerla. Había una estrategia, torpe quizás, pero también una forma de protección. Ella le dijo que no quería nunca más que decidieran en su lugar, incluso por su bien. Alejandro aceptó. Le prometió que a partir de ahora ninguna gestión se haría sin su acuerdo. Esta promesa no reparó todo, pero puso una piedra sólida en medio de las ruinas. A partir de ese día, Elena ya no fue solamente la chica a la que salvaban, se convirtió en la que participaba. Eligió las pruebas a transmitir, las personas a contactar, los recuerdos a recuperar. Alejandro le enseñó a defenderse sin endurecer el corazón. Doña Rosa la ayudó a reconstituir los documentos. Una abogada discreta pero tenaz, la abogada Gabriela Torres, aceptó tomar su caso tras haber visto las primeras pruebas. Elena entró en su bufete con las manos sudorosas y salió con una sensación extraña, casi olvidada. Por primera vez desde la muerte de su padre, alguien oficial había dicho que lo que ella había vivido no era normal, no era legal, no era aceptable. Doña Beatriz sintió el peligro acercarse. Decidió entonces acelerar su propio plan. Organizó una gran recepción en uno de los hoteles más lujosos y emblemáticos de Sevilla para celebrar la venta de varios bienes inmuebles que pretendía poseer definitivamente. Quería mostrar su poder, atraer inversores, casar pronto a Carla con un joven empresario ambicioso y borrar de una vez por todas el recuerdo del hermano muerto cuya herencia había saqueado. Para hacer la velada más cruel todavía, hizo enviar una invitación a Elena. El mensaje, escrito en una tarjeta elegante, decía que podía venir si quería verlo, que era un verdadero éxito familiar, pero que debía evitar traer a su marido y vagabundo para no molestar a los invitados de categoría. Carla añadió una nota de audio llena de risas, diciendo que Elena debería venir a servir las bebidas, como antes, porque era el único papel que le iba bien. Elena mostró la invitación a Alejandro. Él la leyó sin decir nada. Su rostro apenas cambió, pero sus ojos se volvieron más fríos. Preguntó a Elena si quería ir. Ella respondió primero que no. Luego pensó en su padre, en la casona, en los años robados, en los vídeos, en las noches de miedo, en la niña que había sido y que nunca había pedido otra cosa que ser amada. Comprendió que huir de esta velada dejaría a doña Beatriz contar el final en su lugar. Entonces dijo que sí, pero quería ir de pie, no como una víctima. Alejandro asintió. Los días previos a la recepción fueron de una tensión pesada. La abogada Torres reunió las piezas. Doña Rosa encontró un antiguo recibo, luego un intercambio de correos electrónicos impresos, luego el nombre de una sociedad
Pantalla vinculada a doña Beatriz. Alejandro hizo algunas llamadas que Elena no oyó, pero vio los efectos a su alrededor. Hombres de negocios que ignoraban sus mensajes desde hacía meses comenzaron de repente a responder. Un director de banco aceptó una cita. Un antiguo chofer habló finalmente. La red se cerraba lentamente y, sin embargo, Elena tenía miedo. Sabía que doña Beatriz no caería sin intentar aplastarla una última vez. La víspera de la recepción, Elena recibió un paquete frente a la puerta del apartamento. En el interior se encontraba la vieja carta de su padre, rota en dos pero todavía legible, acompañada de una nota de Carla, diciendo que a veces había que destruir las reliquias para enseñar a los pobres a avanzar. Elena se quedó petrificada, sus dedos temblaban sobre el papel. Esa carta era una de las últimas cosas que le quedaban de él. Alejandro quiso llamar a la abogada, pero Elena lo detuvo. Pegó suavemente los dos trozos con cinta adhesiva, alisó la página sobre la mesa y luego la releyó. Su padre decía allí que ella nunca debía creer a quienes confundían dulzura y debilidad. Escribía que un día, si el mundo se volvía duro, ella debía mantener su corazón humano, pero nunca ofrecer su dignidad a quienes la pisoteaban. Elena lloró, pero esta vez sus lágrimas no la vaciaron. La prepararon. La noche de la recepción, Elena se puso un vestido sencillo pero elegante que la abogada Torres le había prestado. No tenía nada de extravagante, nada que buscara imitar el estilo ostentoso de Carla o doña Beatriz. Era un vestido sobrio, de color azul claro, que le iba bien porque no gritaba más fuerte que ella. Alejandro, por su parte, se volvió a poner su viejo abrigo sobre una camisa limpia, como si quisiera dejar todavía a doña Beatriz creer en su propia mentira hasta el último momento. Elena lo miró y comprendió que la revelación no había llegado todavía. Él le preguntó una última vez si estaba segura. Ella respondió que había tenido miedo toda su vida desde la muerte de su padre y que ya no quería dejar que ese miedo eligiera por ella. Partieron juntos. En el coche, Elena apretaba la carta pegada contra su pecho. Alejandro no intentó tranquilizarla con grandes promesas. Le dijo solamente que no estaría sola en esa sala. Para Elena, eso ya era mucho, quizás incluso todo. Cuando llegaron frente al gran hotel sevillano, las luces brillaban en las fachadas barrocas, como si la riqueza quisiera cegar la verdad. Invitados de la alta sociedad entraban riendo, fotógrafos tomaban imágenes para las revistas de Corazón, camareros circulaban con bandejas de plata. Elena sintió un nudo en el estómago. Este lugar representaba todo lo que doña Beatriz amaba: el prestigio, la apariencia, el poder de hacer creer que una mentira se vuelve respetable cuando se la rodea de flores y champán caro. En la entrada, un guardia de seguridad miró a Alejandro con desprecio a causa de su abrigo desgastado y quiso detenerlo. Antes incluso de que Elena pudiera hablar, otro hombre más mayor, el jefe de recepción, llegó precipitadamente, palideció al reconocer a Alejandro y ordenó dejarles pasar inmediatamente, murmurando disculpas. Elena notó este detalle. Alejandro no dijo nada. Entraron en el gran salón de baile. Las conversaciones bajaron ligeramente cuando la gente reconoció a Elena. Carla fue la primera en reír. Se acercó con varios amigos, levantó su teléfono y lanzólo bastante alto para que todo el mundo oyera que la esposa del vagabundo había encontrado finalmente un vestido decente. Doña Beatriz se volvió lentamente, sorprendida de ver a Elena de pie, limpia, tranquila, acompañada del hombre que ella había querido utilizar como instrumento de vergüenza. Sonrió, sin embargo, pues creía todavía controlar la situación. Se adelantó hacia ellos y felicitó a Elena por haber tenido el coraje de venir a asistir al éxito de su verdadera familia. Luego miró a Alejandro de arriba abajo y añadió que había pedido que ningún vagabundo fuera admitido, pero que haría una excepción por caridad cristiana. Los invitados rieron suavemente. Elena sintió el antiguo dolor subir, pero no bajó la cabeza. Alejandro permaneció en silencio, y ese silencio comenzó a inquietar a doña Beatriz, porque ya no tenía nada del silencio de un hombre humillado. Era el silencio de un hombre que esperaba la hora exacta para cerrar una puerta.
La velada continuó como un teatro cruel. Doña Beatriz subió al estrado para hablar de los bienes familiares, de la visión de su empresa, del futuro brillante que preparaba para Carla. Nunca pronunció el nombre del padre de Elena, salvo para decir que ella había retomado con coraje lo que él había dejado en desorden. Elena sintió sus dedos apretarse alrededor de la carta en su pequeño bolso. Alejandro se mantenía cerca de ella, inmóvil. Inversores aplaudieron. Carla enviaba sonrisas hacia los fotógrafos. El notario del cumpleaños estaba presente también, más nervioso que antes, limpiándose sin cesar las gafas. Sobre una gran mesa antigua esperaban los documentos de venta. Doña Beatriz anunció que esta firma marcaba el comienzo de una nueva etapa y que, después de esta noche, nadie podría discutir la legitimidad de su gestión. En ese momento preciso, Alejandro se inclinó ligeramente hacia Elena y le preguntó si estaba lista. Ella sintió su corazón golpear tan fuerte que creyó que toda la sala podía oírlo. Pensó en el pequeño cuarto frío, en los videos humillantes, en la carta rota, la mirada de su padre en las antiguas fotos. Luego respondió sí. Alejandro quitó entonces su viejo abrigo. Bajo la tela desgastada apareció un traje oscuro, de corte impecable, de una calidad que gritaba dinero y poder. El cambio fue tan brutal que varias personas dejaron de hablar. Avanzó hacia la mesa de las firmas. Doña Beatriz frunció el ceño, molesta. Le ordenó que retrocediera, diciendo que no tenía nada que hacer cerca de esos documentos importantes. Alejandro posó tranquilamente la mano sobre el expediente y respondió que era justamente ahí donde su lugar comenzaba. El director del hotel entró casi en el mismo momento, acompañado de 2 abogados y de la abogada Torres. Su rostro estaba pálido. Se dirigió a Alejandro con un respeto que hizo caer la sonrisa de Carla. «Don Alejandro, ¿todo está en orden?» En la sala, alguien murmuró el nombre Montenegro con una voz incrédula. Luego otro lo repitió más alto. Doña Beatriz miró a su alrededor, de repente menos segura. Alejandro se volvió hacia la asamblea y por primera vez el hombre al que habían llamado vagabundo se mantuvo ante ellos como alguien que nunca había sido pobre de poder, solamente disfrazado de pobre para ver la verdad. Alejandro permaneció de pie ante la mesa de las firmas, tranquilo, recto, casi irreconocible. En la sala, las risas habían desaparecido como si alguien hubiera cerrado bruscamente todas las ventanas. Los invitados miraban alternativamente su traje impecable, su rostro ahora liberado de esa apariencia de miseria. Luego, el viejo abrigo cayó sobre el respaldo de una silla como una máscara abandonada en medio de un teatro. Doña Beatriz mantenía la barbilla alta, pero sus dedos apretados alrededor de su copa traicionaban un miedo nuevo. Carla, por su parte, ya no grababa. Su teléfono permanecía suspendido en su mano, inútil, como si la escena que soñaba con humillar acabara de escapársele. El director del hotel se acercó a Alejandro con una deferencia evidente y le preguntó si deseaba que la seguridad cerrara los accesos para mayor privacidad. Esta frase bastó para romper la última duda en la mente de los invitados de la alta sociedad sevillana. Ningún vagabundo daba órdenes en este tipo de lugar. Ningún hombre sin poder hacía palidecer a un director de hotel de gran lujo con una simple mirada. Alejandro no respondió de inmediato. Miró a Elena como para recordarle silenciosamente que este momento no era solamente el suyo, era el de ellos, pero sobre todo el de ella. Elena sintió sus piernas temblar. Sin embargo, no retrocedió. Durante años había vivido detrás de las puertas, detrás de las cortinas, detrás de las órdenes de doña Beatriz. Aquella noche, por primera vez, se mantenía en el centro de la estancia mientras que aquellos que la habían borrado estaban forzados a verla. Doña Beatriz retomó la palabra con una risa nerviosa, pretendiendo que todo aquello no era más que una puesta en escena ridícula, un pequeño juego inventado por un hombre inestable para impresionar a una chica ingenua. Dijo que el dinero no se probaba con un traje, que cualquiera podía alquilar una chaqueta cara para una velada
que Elena se había dejado sin duda manipular de nuevo porque siempre había sido débil, pero cuanto más hablaba doña Beatriz, más perdía su voz autoridad. Alejandro abrió tranquilamente el expediente colocado delante de él y pidió a la abogada Torres que comenzara. La abogada se adelantó, fría y precisa, con esa tranquilidad de las personas que no necesitan gritar porque poseen las pruebas. Explicó ante la asamblea que varios documentos utilizados por doña Beatriz Vargas para vender bienes familiares estaban impugnados, que firmas atribuidas al padre de Elena habían sido producidas después de fechas imposibles, que transferencias de dinero habían circulado hacia sociedades pantalla, vinculadas indirectamente a doña Beatriz, y que la venta prevista esa noche no podía ser validada. Un murmullo atravesó la sala. Algunos inversores retrocedieron ligeramente como si temieran que el escándalo manchara sus propios trajes a medida. El notario del cumpleaños intentó hablar, pero Alejandro posó simplemente los ojos sobre él y el hombre se calló. Esa mirada decía que él ya sabía. Sabía los arreglos, las omisiones, los papeles preparados demasiado rápido, los silencios comprados u obtenidos por miedo. Elena observaba todo aquello como en un sueño. Pero no era un sueño dulce, era un despertar brutal, aquel donde la verdad entra finalmente en una habitación que había vivido demasiado tiempo bajo la mentira. Carla intentó entonces salvar lo que podía ser salvado atacando a Elena. Se adelantó con una sonrisa forzada y dijo que incluso si existían ciertos errores administrativos, eso no cambiaba nada el hecho de que Elena había dejado a la familia para casarse con un hombre encontrado en la calle. Añadió que nadie podía tomar en serio a una chica lo bastante desesperada para firmar un matrimonio semejante. Varias personas bajaron la mirada, incómodas por la violencia de estas palabras, pero Elena ya no sintió la misma vergüenza que antes. Algo en ella se había movido. El vídeo de Carla, los insultos, las risas, todo aquello había sido pensado para hacerla desaparecer. Pero ahora esas mismas humillaciones se convertían en pruebas de la crueldad de quienes las habían organizado. Alejandro pidió entonces que la gran pantalla al fondo de la sala fuera encendida. Doña Beatriz ordenó al técnico que no hiciera nada, pero el director del hotel asintió con la cabeza, y la pantalla se iluminó. El vídeo de la noche del cumpleaños apareció. No la versión cortada publicada por Carla, sino la grabación completa recuperada de varios teléfonos y cámaras de seguridad de la casona. La sala vio a doña Beatriz amenazar a Elena, a Carla reír. Los invitados guardaban silencio. El notario presentaba los papeles y Alejandro, bajo su apariencia de pobre, permanecía inmóvil cerca de la puerta. La voz de doña Beatriz resonó en toda la sala, cuando decía que Elena se casaría con ese hombre o abandonaría la casa sin nada. El rostro de Elena apareció después, pálido, temblando, incapaz de negarse ante la amenaza de perder los últimos recuerdos de su padre. Los invitados de la gala ya no reían. Aquellos que habían participado en la primera humillación buscaban ahora un rincón de sombra donde esconder su rostro. Cuando el vídeo se detuvo, el silencio fue más pesado que los aplausos de antes. Doña Beatriz, furiosa, gritó que ese video era un atentado a su vida privada, que Elena era una ingrata, que había inventado todo para destruir a su familia. Pero Elena se adelantó finalmente. No gritó. Su voz permaneció simple, casi baja, pero cada palabra parecía más sólida que una piedra. Dijo que nunca había querido destruir a nadie, que solo había querido guardar una foto o una carta o un lugar en la casa de su padre. Dijo que había trabajado, obedecido, encajado los insultos, no porque fuera débil, sino porque creía todavía que la familia debía proteger incluso cuando hacía daño. Luego sacó de su bolso la carta rota y pegada, la mostró a la asamblea. Explicó que esa carta era una de las últimas cosas que su padre le había dejado y que Carla la había roto para recordarle que no merecía ni siquiera sus recuerdos. Carla se puso roja y quiso negar, pero Elena giró hacia ella una mirada tan tranquila que la mentira murió antes de salir. Elena añadió que el dinero robado podía ser recuperado, que las casas podían ser devueltas, que los contratos podían ser anulados.
pero que ninguna firma podría devolver los años en los que había creído que ya no valía nada. Fue en ese momento cuando algunos invitados comenzaron a comprender que el verdadero poder de Elena no estaba en Alejandro, ni en los abogados, ni en la herencia. Estaba en el hecho de que se mantenía todavía en pie sin volverse tan cruel como quienes la habían roto. Alejandro tomó después la palabra. No buscó presentarse como un salvador. Contó solamente los hechos. Su nombre completo, Alejandro Montenegro, y reaccionar a varios hombres de negocios presentes en la sala, miembros de la élite financiera española. Algunos lo conocían de reputación, otros comprendieron finalmente por qué el director del hotel temblaba desde su llegada. Alejandro explicó que su grupo empresarial poseía una parte importante del establecimiento, varios edificios implicados en las transacciones, así como participaciones en las sociedades a las que doña Beatriz creía. Vender los bienes de la familia Vargas. Había dejado el procedimiento avanzar para identificar a todos los que participaban en el fraude. Había aceptado ser tomado por un hombre indefenso, porque la gente muestra su verdadera cara cuando piensan que nadie puede castigarlos. Luego su mirada se posó sobre doña Beatriz. Dijo que ella había creído humillar a Elena forzándola a casarse con un pobre, pero que en realidad acababa de liar su propia mentira al hombre que poseía los medios para revelarla. Añadió que el matrimonio no daba a nadie el derecho de poseer a Elena, ni siquiera a él, pero que esa noche, queriendo deshacerse de ella, doña Beatriz había colocado a su sobrina bajo la protección legal, financiera y humana de alguien a quien nunca se habría atrevido a provocar si hubiera conocido su nombre. Doña Beatriz se puso lívida. Por primera vez en años, ya no encontraba frases lo bastante duras para retomar el control. Las consecuencias cayeron rápidamente. La abogada Torres anunció que la venta estaba suspendida, que las autoridades competentes, la Fiscalía de Sevilla, recibirían los expedientes completos, que las cuentas vinculadas a las sociedades sospechosas serían objeto de un examen y que Elena presentaba, oficialmente, una denuncia por las amenazas, el expolio y las coacciones sufridas en torno al matrimonio. El notario intentó abandonar la sala, pero 2 agentes de seguridad le bloquearon tranquilamente el paso esperando la llegada de la Policía Nacional. Carla volvió a empezar a grabar, esta vez con las manos temblorosas, quizás con la esperanza de girar todavía la historia a su favor. Pero nadie quería ya ser visto a su lado. Sus amigos se habían alejado. El joven empresario, que debía acercarse a ella, habló bruscamente con otra persona. Las sonrisas sociales, esas que permanecen mientras pareces poderoso, desaparecieron a su alrededor como luces que se apagan una a una. Carla comprendió entonces una verdad que nunca había aprendido en el confort de su vida en la alta sociedad. La gente que ríe contigo cuando humillas a alguien más débil que tú no se queda, siempre cuando la vergüenza cambia de bando. Doña Beatriz, por su parte, intentó un último ataque. Se volvió hacia Elena con lágrimas forzadas, diciendo que había hecho todo aquello para protegerla, que había tenido miedo de verla despilfarrar la herencia, que había sido dura pero necesaria. Antes, sus lágrimas habrían quizás turbado a Elena. Habría buscado la parte de dolor detrás de la crueldad. Pero esa noche tenía demasiadas pruebas en las manos y demasiadas cicatrices en el corazón para confundir manipulación y arrepentimiento. Elena respondió, sin elevar la voz, que proteger a alguien no consiste en robarle su cama, su nombre, sus recuerdos y su derecho a elegir su vida. Dijo que si doña Beatriz hubiera querido verdaderamente ayudarla, no la habría amenazado delante de invitados, no la habría dado en espectáculo, no la habría encerrado en el miedo durante años. Luego añadió una frase que hizo temblar incluso a quienes no conocían toda la historia. Dijo que lo más terrible no era haber sido forzada a casarse con un hombre que todo el mundo creía pobre, sino haber descubierto que su propia familia juzgaba digna de ser castigada simplemente porque existía todavía. Alejandro bajó los ojos ante esta frase, como si le tocara más profundamente de lo que quería mostrar. Doña Beatriz permaneció muda. Carla se puso a llorar, pero sus lágrimas se
parecían más al miedo de perder su confort que al remordimiento de haber destruido a alguien. Elena no las insultó, no sonrió tampoco. Miró solamente esas dos mujeres que habían dominado su vida y comprendió que le parecían de repente pequeñas, no pobres de dinero, no todavía, pero pobres de corazón, pobres de verdad, pobres de esa humanidad simple que impide a una persona transformar a otra en objeto de humillación. La velada terminó en el desorden. Invitados se marcharon sin decir adiós. Inversores pidieron a sus asistentes verificar todos los contratos firmados con doña Beatriz. Los empleados del hotel susurraban en los pasillos. El nombre de Elena Vargas circulaba a partir de ahora de otra manera, ya no como el de una chica humillada, sino como el de una heredera a la que habían intentado borrar del mapa sevillano. Sin embargo, esta nueva imagen no le procuró una alegría inmediata. Cuando salió finalmente de la sala con Alejandro, la noche andaluza parecía fría e inmensa. El escándalo acababa de estallar, pero su corazón, él, no sabía todavía cómo sentirse libre. Alejandro caminó a su lado sin buscar llenar el silencio. En el coche, Elena posó la carta de su padre sobre sus rodillas y miró las luces de Sevilla desfilar, pasando por el Paseo de Colón y la Torre del Oro. Habría querido sentir una victoria pura, un alivio total, pero las heridas antiguas no desaparecen porque los culpables sean desenmascarados. Comenzaba solamente a respirar. Alejandro pareció comprenderlo. Le dijo que esa noche no era el fin del dolor, solamente el fin de la mentira. Elena giró la cabeza hacia él. Por primera vez, no vio al sin techo impuesto por doña Beatriz ni al multimillonario escondido que había jugado un papel peligroso. Vio a un hombre que conocía él también el peso de los secretos. Un hombre, imperfecto, pero capaz de permanecer cerca de ella sin pedirle que sanara. Rápido. Las semanas siguientes fueron difíciles. El mundo exterior quería una historia simple. Ciertos periódicos y programas de televisión hablaban de la joven heredera traicionada por su familia. Otros se interesaban por el multimillonario Montenegro, disfrazado de mendigo como si el sufrimiento de Elena no fuera más que un detalle en un cuento espectacular. Carla intentó publicar una versión donde pretendía haber sido manipulada por su madre, pero los antiguos videos, los mensajes y la carta rota probaban que había participado con gusto. Doña Beatriz contrató abogados agresivos e intentó hacer creer que Elena era inestable, influenciable, incapaz de comprender los asuntos familiares. Pero esta vez, Elena ya no estaba sola en un pequeño cuarto frío. La abogada, Torres, estaba a su lado. Doña Rosa testificaba. Antiguos empleados hablaban. Documentos salían a la luz y Alejandro, a pesar de su poder, respetaba la promesa hecha a Elena. Nada se decidía sin ella. Podía llamar a jueces, banqueros, directores, pero esperaba siempre que ella dijera sí. Este respeto simple se convirtió para ella en más precioso que las revelaciones espectaculares. Porque después de haber sido forzada, dirigida, amenazada y movida como un objeto, ser consultada sobre su propia vida parecía una revolución silenciosa. Elena volvió una mañana a la casona familiar en el barrio de Santa Cruz, con la abogada Torres, Alejandro y un representante legal. Doña Beatriz ya no vivía allí como una reina. Ciertos bienes estaban congelados por el juez, ciertas cuentas bloqueadas, y la seguridad tranquila que llenaba antaño las habitaciones había dejado paso a una tensión húmeda. Cuando Elena entró, el olor del recibidor, una mezcla de cera antigua y azahar, casi le hizo perder el equilibrio. Volvió a ver a su padre bajando la escalera de mármol, a su madre sonriendo cerca del patio andaluz, a ella misma de niña corriendo con calcetines demasiado grandes. Luego volvió a ver el trastero frío donde había dormido. Las mañanas en que bajaba antes del amanecer, las noches en que Carla se reía de su ropa, los recuerdos felices y los recuerdos crueles se mezclaban como dos aguas contrarias. Doña Beatriz estaba sentada en el salón, menos elegante que de costumbre, pero todavía orgullosa.
Miró a Elena como si esperara una explosión, insultos, una venganza teatral. Elena no le dio nada de eso. Pidió simplemente las llaves de la habitación de su padre, los álbumes de familia, los documentos restantes y los objetos personales que le correspondían. Doña Beatriz rió débilmente y dijo que Elena había ganado gracias a un hombre rico, no gracias a ella misma. Esta frase podría haber herido a Elena antaño, pero se volvió hacia su tía y respondió que doña Beatriz se equivocaba. Alejandro había abierto ciertas puertas. Sí, pero era ella quien había elegido entrar a pesar del miedo. Era ella quien había firmado las denuncias, leído los expedientes, afrontado la sala, mostrado la carta, retomado su nombre. Nadie podía quitarle eso ya. En la habitación de su padre, Elena encontró rastros de él por todas partes, una vieja pluma estilográfica en un cajón, un jersey doblado en una caja, notas, manuscritas, fotos que no habían sido destruidas porque estaban atascadas detrás de un armario pesado. Se sentó en el borde de la cama y dejó venir sus lágrimas. Alejandro permaneció en la puerta, no cruzando el umbral sin invitación. Este detalle, minúsculo en apariencia, tocó profundamente a Elena. En esta casa, tanta gente había cruzado sus límites sin preguntar. Alejandro, él, esperaba. Ella le hizo una señal para que entrara. Se acercó suavemente y posó una caja cerca de ella. La había encontrado gracias a doña Rosa. En el interior encontraba un reloj de bolsillo perteneciente a su padre, así como una grabación de audio guardada en una vieja memoria USB. Cuando Elena la escuchó más tarde, oyó la voz de su padre, cansada pero tierna, y decirle que quizás había confiado en las personas equivocadas, pero que quería que ella supiera una cosa. Ninguna herencia valdría nunca más que tu dignidad, y si un día alguien intentaba hacerle creer que no era nada sin dinero, debía recordar que había sido amada antes incluso de poseer cualquier cosa. Elena lloró mucho tiempo. Alejandro no dijo nada. A veces el amor más humano no es encontrar las palabras perfectas, sino permanecer presente mientras el otro recupera una voz que le habían robado. Poco a poco, Elena retomó posesión de su vida. No volvió inmediatamente a vivir a la gran casona. No quería habitar un lugar todavía lleno de dolor antes de haberlo transformado. Eligió quedarse un tiempo en el pequeño apartamento encima del taller, no por obligación, sino porque era el primer lugar donde había dormido sin oír insultos, detrás de la puerta. Alejandro le propuso varias veces un piso más cómodo, en una buena zona de Sevilla, pero ella rechazó al principio. Necesitaba sentir que sus elecciones venían de ella, no de un salvamento dorado. Retomó estudios, se reunió con asesores, aprendió sobre los bienes, las fundaciones que su padre había soñado crear. Los primeros días se sentía ridícula ante las palabras complicadas del lenguaje jurídico y financiero. Pero Alejandro le recordaba que nadie nace sabiendo leer contratos. Quienes se burlaban de su ignorancia habían simplemente aprovechado el hecho de que le habían impedido aprender. Esta frase la ayudó mucho. Cada página comprendida se convertía en una pequeña victoria. Cada firma que ponía, voluntariamente, reparaba un poco la firma arrancada la noche de su matrimonio forzado. La relación entre Elena y Alejandro cambiaba lentamente, con prudencia. Estaban casados sobre el papel, en el registro civil, pero los dos sabían que ese papel había comenzado en la violencia de los otros. Alejandro nunca le pidió que interpretara un papel de esposa. Le preguntó más bien qué quería hacer ella, o con esta unión. Elena no tenía respuesta inmediata. Una parte de ella asociaba todavía el matrimonio al miedo, al salón lleno de risas, al bolígrafo temblando en su mano, pero otra parte veía los gestos de Alejandro, su paciencia, su manera de preguntar antes de entrar, su rechazo a utilizarla como trofeo social después del escándalo. Una noche, mientras él ordenaba expedientes en la mesa de la cocina, Elena le preguntó por qué seguía llevando a veces su viejo abrigo. Alejandro lo miró mucho tiempo antes de responder. Dijo que ese abrigo le recordaba lo que la gente se vuelve cuando nadie la mira, con respeto.
Le recordaba también los rostros de aquellos a los que había ignorado cuando lo creían pobre y aquellos que le habían ayudado sin conocer su nombre ni su fortuna. Elena comprendió entonces que su disfraz no era solamente una estrategia, era una herida transformada en herramienta. Ella le dijo que ya no necesitaba castigarse para comprender a los demás. Alejandro permaneció en silencio. Esta frase simple parecía haber tocado un lugar en él que el dinero nunca había protegido. Doña Beatriz terminó por perder casi todo lo que había robado. Ciertos procedimientos judiciales tomarían tiempo en los tribunales de Sevilla, pero la verdad ya había cambiado las relaciones de fuerza. La casona fue oficialmente puesta bajo control legal esperando la restitución. Las ventas fraudulentas fueron anuladas o suspendidas. Deudas ocultas aparecieron. Las alianzas sociales de doña Beatriz se rompieron una a una. La gente que había bebido su champán y comido su jamón ibérico se mostró de repente muy ocupada cuando ella pidió ayuda. Carla, por su parte, descubrió la soledad de las personas que han construido su valor sobre la atención de los demás. Sus cuentas en redes sociales perdieron sus contratos publicitarios. Los videos de humillación que había publicado fueron utilizados contra ella. La reconocían a veces por la calle Sierpes, no como una mujer elegante, sino como la que había reído mientras forzaban a su prima a casarse. Un día esperó a Elena frente al pequeño apartamento. Ya no tenía su arrogancia habitual. Sus ojos estaban rojos, su abrigo mal cerrado. Dijo que quería disculparse. Elena la miró mucho tiempo. Habría podido echarla y nadie la habría culpado. Pero la escuchó. Carla lloró, habló de presión, de celos, de doña Beatriz que la había criado en la competición constante. Elena oyó todo, pero sintió también lo que Carla evitaba todavía: responsabilidad. Entonces Elena le respondió que una infancia llena de malas lecciones explicaba ciertas cosas, pero no borraba el placer con el que ella había herido. Le dijo que no cargaría más con su odio, pero que no le ofrecería un perdón rápido para que ella se sintiera mejor. Carla bajó la cabeza. Ese día, Elena comprendió que perdonar no significaba abrir la puerta a quienes no habían aprendido a entrar sin romper. Otro día, fue doña Beatriz quien pidió y verla. La abogada Torres desaconsejó ir sola. Alejandro propuso acompañarla, pero Elena eligió entrar con la abogada y dejar a Alejandro fuera. Quería afrontar a doña Beatriz sin que ésta pudiera decir que la fuerza venía de un hombre detrás de ella. Su tía había envejecido en pocas semanas. La dureza permanecía en su mirada, pero había perdido esa luz arrogante que la hacía intocable. Comenzó por hablar de dinero, de procedimiento, de reputación de la familia Vargas. Luego, viendo que Elena no reaccionaba, cambió de tono. Dijo que siempre había vivido en la sombra del padre de Elena, que él era el preferido, el generoso, el admirado en toda Sevilla, aquel a quien todo el mundo escuchaba. Dijo que tras su muerte había tenido finalmente la impresión de que algo le pertenecía. Elena escuchó esta confesión fría y triste. Oyó allí la raíz de los celos, pero no una excusa. Doña Beatriz había sufrido por no ser amada como ella quería. Luego había elegido hacer pagar a una joven que no era responsable de nada. Elena le dijo que su padre había tenido quizá efectos, que su familia había cargado quizás con heridas antiguas, pero que ninguna herida justificaba transformar a una huérfana en sirvienta. Doña Beatriz desvió la mirada. Elena añadió que ya no viviría para obtener una disculpa de ella. Si un día doña Beatriz quería verdaderamente cambiar, no sería con palabras en una habitación cerrada, sino con la verdad completa ante la justicia. Luego Elena se fue. No había gritado, no había temblado y al salir sintió una paz extraña. No una paz alegre, sino una paz fuerte, la que llega cuando se deja de esperar de sus verdugos que reconozcan tu dolor para creer que ha existido. Los meses pasaron. La gran casona cambió suavemente. Elena decidió no hacer de ella un museo de su sufrimiento ni un palacio de revancha. Transformó una parte del edificio, con su patio y sus salones, en un centro de acogida para mujeres jóvenes aisladas, estudiantes sin apoyo,
chicas rechazadas por su familia o privadas de recursos. Quería que el lugar donde ella había sido encerrada se convirtiera en un lugar donde otras aprendieran a respirar. Muchos encontraron esta decisión sorprendente en la conservadora sociedad sevillana. Algunos habrían vendido la casa, otros habrían organizado allí una fiesta de victoria, pero Elena sabía que a su padre le habría gustado ver luces volver detrás de las ventanas. Mantuvo su habitación de la infancia no como un trono, sino como un lugar de memoria. El pequeño cuarto frío bajo el tejado, aquel donde había dormido tras la muerte de su padre, fue transformado en biblioteca. Insistió en no esconderlo. Decía que ciertas habitaciones deben cambiar de función, pero no desaparecer, porque olvidar demasiado rápido permite a las mismas crueldades recomenzar en otro lugar. Sobre una de las estanterías, colocó la carta pegada de su padre, protegida en un marco, no para exponer su dolor, sino para recordar el camino recorrido. Alejandro apoyó el proyecto sin buscar controlarlo. Financió discretamente ciertas reformas, pero Elena exigió que la fundación llevara el nombre de su padre y fuera administrada con reglas transparentes. No, quería reemplazar la dominación de doña Beatriz por una dependencia de Alejandro. Esta exigencia le hizo sonreír. Le dijo que se había vuelto más temible que muchos directores ejecutivos que él conocía en Madrid. Elena respondió que simplemente había aprendido a leer antes de firmar. Entre ellos, una ternura lenta crecía. No se parecía a las historias de telenovela, donde el amor borra todo en una noche. Su vínculo era más verdadero porque avanzaba con las cicatrices. Alejandro aprendió a hablar de sus propias pérdidas. Elena aprendió a decir no sin disculparse. Caminaban a veces juntos por la noche, a orillas del Guadalquivir, sin cámaras, sin abogados, sin secretos. Un día, Elena le preguntó qué habría hecho si ella hubiera querido anular definitivamente su matrimonio. Alejandro respondió que habría firmado los papeles y luego habría continuado, ayudándola si ella lo aceptaba porque no quería ser otra jaula en su vida. Esta respuesta permaneció mucho tiempo en el corazón de Elena. El amor que se puede dejar sin ser castigado es a menudo el único en el que se puede elegir quedarse. El primer aniversario de la fundación fue organizado en el jardín renovado de la casona, lleno de naranjos y jazmines. Nada era demasiado lujoso. Había mesas sencillas, flores, farolillos colgados, jóvenes mujeres que reían, sin miedo, empleados respetados, vecinos del barrio de Santa Cruz que habían venido a ayudar. Doña Rosa estaba sentada en la primera fila, emocionada. La abogada Torres hablaba con una estudiante a la que aconsejaba. Alejandro se mantenía un poco apartado, mirando a Elena recibir a los invitados con un orgullo silencioso. Ella llevaba un vestido blanco sencillo, de estilo ibicenco, diferente del de la noche en que la habían forzado a firmar. Este no era la prenda de su humillación, lo había elegido ella misma. Cuando tomó la palabra, no contó todos los detalles de su sufrimiento. Ya no necesitaba probar al mundo que había tenido dolor. Dijo solamente que esta casa había conocido el silencio, el miedo y la injusticia, pero que ella no quería que el dolor fuera el último propietario del lugar. Habló de las chicas a las que se hace callar, de las herencias que se roban, de las familias que utilizan la palabra amor para esconder el control. Recordó que nadie se vuelve débil porque ha sido humillado y que la dignidad puede sobrevivir incluso en los lugares donde se intenta aplastarla. Alejandro la escuchaba, con los ojos brillantes. En ese instante ya no veía a la joven temblorosa del salón de doña Beatriz. Veía a una mujer que había atravesado la vergüenza sin volverse dura. Una mujer que había retomado su historia sin arrancarla de los demás. Tras el discurso, Elena se reunió con Alejandro bajo un viejo olivo del jardín. Durante un momento, miraron las luces bailar sobre los rostros. Alejandro le dijo que su padre estaría orgulloso. Elena cerró los ojos unos segundos. Quería creer que en alguna parte, de una manera que nadie podía explicar, su padre veía en qué se había convertido la casa. Luego tomó la mano de Alejandro. Este gesto era simple, pero para ella representaba más que una declaración. Durante mucho tiempo,
Su mano había sido agarrada, tirada, guiada, forzada a firmar. Esa noche era ella quien elegía tomar la mano de alguien. Alejandro no se movió, como si comprendiera el valor de esa elección. Elena le dijo que sabía todavía cómo llamar a lo que construían, pero que quería continuar, construyéndolo sin mentira y sin miedo. Alejandro respondió que no necesitaba ningún título rápido, solamente la verdad entre ellos. Por primera vez, Elena sonrió sin tristeza detrás de los ojos. Esa sonrisa no decía que todo estaba reparado, decía que algo vivo había crecido a pesar de las ruinas. Más tarde, mientras la fiesta tocaba a su fin, una joven de 17 años se acercó a Elena. Acababa de llegar a la fundación unos días antes, tímida, con los hombros encogidos, la mirada siempre lista para disculparse. Preguntó a Elena si la pinto. Gente que nos destruye termina siempre por pagar. Elena reflexionó antes de responder. Habría podido decir sí para tranquilizarla, pero sabía que la vida no era siempre tan perfecta. Entonces le dijo que a veces la justicia toma tiempo. A veces no se parece exactamente a lo que se espera, pero que la primera victoria no comienza cuando el otro cae. Comienza cuando se deja de creer lo que él ha dicho de nosotros. La joven bajó los ojos y luego asintió lentamente con la cabeza. Elena se reconoció en él. Comprendió entonces que su historia no se detenía en doña Beatriz, Carla o Alejandro. Su historia se convertía en una puerta para otras. Todo lo que había vivido no se volvía bonito, pero podía volverse útil. Y a veces, transformar una herida en refugio para otro es una manera profunda de retomar el poder sobre lo que quería destruirnos. Unas semanas después de la apertura oficial, los procedimientos judiciales en Sevilla llegaron a su conclusión principal. Doña Beatriz fue reconocida, responsable de varios fraudes y apropiaciones indebidas vinculadas a la herencia. El notario perdió su derecho a ejercer y tuvo que responder de su papel en los documentos falsificados. Carla evitó las consecuencias penales más graves cooperando en ciertos elementos, pero su reputación en la alta sociedad quedó rota y sobre todo tuvo que trabajar por primera vez sin el confort de un apellido protegido. Elena no celebró su caída con gritos. Pasó ese día en la biblioteca de la Bujardilla, sentada cerca de la ventana con el reloj de su padre en la mano. Alejandro se reunió con ella y le preguntó cómo se sentía. Ella respondió que se sentía ligera y triste a la vez. Ligera porque la verdad había ganado. Triste porque una parte de ella habría preferido no tener nunca la necesidad de ganar contra su propia familia. Alejandro se sentó cerca de ella. Dijo que ciertas victorias llevan el luto de lo que debería haber sido. Elena apoyó su cabeza contra su hombro y él permaneció inmóvil, respetuoso como siempre. No, hablaron más durante un largo momento. No había nada que añadir. El silencio, esta vez no era ni miedo ni soledad, era descanso. Una noche de invierno, casi un año después del matrimonio forzado, Elena pidió a Alejandro que la acompañara a la pequeña sala donde todo había comenzado. El salón había sido renovado, pero ella había guardado ciertos muebles para no mentir a su memoria. Se colocó cerca del lugar donde doña Beatriz había anunciado que debía casarse con el vagabundo. Alejandro la miró con inquietud, pero ella le sonrió suavemente. Le dijo que quería retomar ese recuerdo, no dejarlo pertenecer solamente a la vergüenza. Luego sacó los papeles preparados por la abogada Torres. No eran documentos de anulación ni contratos de fortuna. Era una solicitud simple oficial al registro civil para renovar su compromiso un día más tarde, solamente si lo querían los dos. Esta vez sin amenaza, sin público cruel, sin bolígrafo temblando. Alejandro se quedó sin voz. Elena explicó que no quería borrar el pasado haciendo como si no hubiera existido. Quería solamente que su historia ya no fuera definida por la violencia de doña Beatriz. Quería que un día, si pronunciaba todavía así, esa palabra saliera de un corazón libre. Alejandro se emocionó visiblemente. Le dijo que esperaría el tiempo que hiciera falta, incluso toda una vida, porque un sí que viene
demasiado pronto para asegurar al otro, no es más que otra forma de prisión. Elena sonrió. Sabía entonces que el hombre que le habían impuesto para romperla se había convertido en el que le había enseñado que el verdadero amor nunca aprieta una mano cerrada a la fuerza. La nueva ceremonia tuvo lugar varios meses más tarde, en el jardín, sin lujo excesivo, sin invitados hipócritas de la alta sociedad, sin cámaras listas para transformar el dolor en espectáculo. Doña Rosa lloraba en la primera fila. La abogada Torres sonríe con un orgullo discreto. Las jóvenes mujeres de la fundación habían decorado el pasillo con flores sencillas, claveles y geranios. Elena avanzó sola primero porque quería mostrar que no era dada por nadie. Luego se reunió con Alejandro en el centro. Él ya no llevaba el viejo abrigo, pero Elena había pedido que estuviera doblado en una silla cerca de ellos, como un testigo silencioso de lo que habían atravesado, no para glorificar la miseria, sino para no olvidar nunca que el valor de un ser humano no se mide por su ropa. Cuando llegó el momento de hablar, Elena no hizo un gran discurso. Dijo que se había intentado hacer de su matrimonio un castigo, pero que ella elegía hoy hacer de él una promesa libre. Alejandro dijo que había llevado una máscara para encontrar la verdad en los demás, pero que Elena le había enseñado que ninguna máscara protege mejor que un corazón honesto. Intercambiaron sus votos simplemente. Esta vez, nadie reía, nadie amenazaba, nadie filmaba para humillar. El sí de Elena fue tranquilo, claro, entero, y cuando Alejandro le tomó la mano, ella no tembló. Los años que siguieron no fueron perfectos porque ninguna vida verdadera lo es. Hubo expedientes difíciles en la fundación, recuerdos que volvían sin avisar, noches en que Elena se despertaba todavía con el miedo de ser expulsada, días en que Alejandro debía luchar contra su hábito de llevarlo todo solo en silencio. Pero aprendieron juntos. Elena se convirtió en una mujer respetada en Sevilla, no porque se hubiera casado con Alejandro Montenegro, sino porque había transformado la herencia de su padre en un lugar de protección y coraje. Alejandro siguió siendo poderoso por el mundo empresarial, pero de manera diferente. Cesó poco a poco de probar al mundo detrás de disfraces y comenzó a construir más abiertamente proyectos que devolvían a los invisibles su lugar. Carla, desde lejos, envió un día una verdadera carta de disculpas sin pedir respuesta, sin buscar justificarse. Elena la leyó, la guardó y sintió que su corazón ya no era prisionero de la cólera. Doña Beatriz, por su parte, no recuperó nunca el antiguo poder que la había vuelto tan cruel. Quizás comprendió un día lo que había hecho, quizás no. Elena dejó de esperar esa respuesta. Su paz ya no dependía de la conciencia de su tía. Una mañana, Elena abrió las ventanas de la casona y dejó entrar el aire, fresco de Sevilla, con olor a azahar. En el jardín, jóvenes mujeres reían alrededor de una mesa. Alejandro discutía con un empresario venido para proponer una formación. Doña Rosa ordenaba libros en la biblioteca de la Bujardilla. La casa vivía, no como antes, no como cuando su padre estaba allí, pues ciertas ausencias no se reemplazan nunca. Pero vivía de otra manera, con voces nuevas, pasos nuevos, historias salvadas del silencio. Elena posó el reloj de su padre sobre su escritorio y miró la carta pegada. Pensó en la chica que había sido la noche de sus 19 años, de pie con un vestido sencillo, rodeada de risas, forzada a firmar un futuro que no había elegido. Habría querido decirle que aguantara, que el hombre del abrigo roto no era el fin de su vida, que las risas no durarían, que la vergüenza cambiaría de bando, pero sobre todo, que ella nunca había sido lo que doña Beatriz decía de ella. No, era una carga, no era una sirvienta, no era una chica sin valor, era una mujer, sobreviviendo a una tormenta que ella no había creado. La lección de esta historia es simple. Nunca dejéis que los demás definan vuestro valor a partir de lo que os han quitado. Una persona puede robaros una casa, una herencia, una reputación, a veces incluso años de paz, pero nunca debe lograr haceros creer que ya no merecéis el respeto. La gente cruel utiliza a menudo la vergüenza como una cadena, porque saben que quien tiene vergüenza baja la cabeza y firma lo que se le impone. Pero el día en que levantáis la vista,
El día en que comprendéis que su desprecio habla de ellos y no de vosotros, algo comienza a romperse en su poder. Elena no ganó porque se casó con un multimillonario. Ganó porque se negó a volverse cruel a pesar de la crueldad. Porque buscó la verdad. Porque recuperó su voz y porque transformó el lugar de su sufrimiento en refugio para los demás. En la vida, la verdadera revancha no es siempre ver caer a quienes nos han herido. La verdadera revancha es sanar lo suficiente para no pertenecerles más, triunfar sin perder el corazón y convertirse en una prueba viviente de que lo que ellos despreciaron tenía en realidad un valor inmenso. Gracias por haber visto esta historia hasta el final. Si te ha emocionado, suscríbete, dale a me gusta al video y compártelo con tus amigos y tu familia. Tu apoyo ayuda a este canal a contar todavía más historias fuertes, humanas y llenas de emociones.